¿Y si te dijera que el entrenador más brillante del fútbol moderno quedó completamente fascinado por un solo jugador? Si te apasiona el fútbol, escribe el nombre de tu equipo del corazón en los comentarios y hagamos crecer la hinchada de tu equipo en el mundo digital. Todo comenzó con una certeza que Guardiola jamás ocultó, pero que con el tiempo se convirtió en una obsesión silenciosa. Para él, Messi no era simplemente el mejor jugador del mundo. Era algo diferente, algo que desafiaba cualquier comparación, cualquier análisis táctico, cualquier intento de explicación racional. Mientras muchos veían goles, regates y títulos, Guardiola percibía otra cosa. Veía a un competidor despiadado, un jugador que, incluso en reposo, ya estaba en movimiento, que, incluso sin tocar el balón, ya estaba decidiendo el partido. Había un detalle que pocos notaban y que fascinaba profundamente a Pep. Messi parecía jugar segundos por delante de todos, como si llevara un mapa invisible del campo dentro de su cabeza, como si supiera antes que nadie exactamente dónde iba a explotar el juego. Y fue en ese punto donde Guardiola empezó a comprender que estaba ante algo que quizás el fútbol nunca más volvería a ver. Para Guardiola, había algo casi hipnótico en la forma en que Lionel Messi se comportaba en el campo. No era solo lo que hacía con el balón, sino principalmente lo que hacía sin él. Mientras otros jugadores corrían desesperadamente buscando el partido, Messi parecía caminar. Observaba, giraba la cabeza levemente hacia un lado, luego hacia el otro, como si estuviera absorbiendo cada detalle de lo que lo rodeaba. Y era exactamente ahí donde residía el secreto. Pep solía decir que, después de unos minutos en el campo, Messi ya tenía todo cartografiado. Cada espacio, cada movimiento, cada debilidad del rival. Era como si viera líneas invisibles que nadie más podía distinguir. Y entonces, en el momento justo, atacaba. No era velocidad pura, no era fuerza, era precisión absoluta, la decisión correcta en el segundo exacto, un pase que parecía sencillo, pero que desmantelaba toda una defensa, un control perfecto que cambiaba por completo el ritmo del partido. Guardiola veía en eso algo que iba más allá del talento. Para él, Messi no jugaba al fútbol como los demás. Era como un pianista que no usa solo las manos, sino todo el cuerpo para crear una obra maestra. Y cuanto más lo observaba, más se daba cuenta de que estaba ante un jugador que no solo entendía el juego, sino que, de alguna manera, reescribía sus propias reglas. Pero fue cuando Pep Guardiola intentó explicar a Messi que sus palabras comenzaron a revelar algo todavía más profundo. Para él, no se trataba únicamente de genialidad, ni siquiera de números impresionantes como goles o asistencias. Guardiola insistía en algo que pocos podían medir: la capacidad de tomar siempre la decisión perfecta, en cualquier situación. Mientras otros jugadores necesitaban tiempo para pensar, Lionel Messi ya había decidido. Y no solo decidido correctamente. Siempre. Era eso lo que más impresionaba a Pep. Un pase sencillo, pero al único espacio posible. Un regate corto, pero en el instante exacto en que el defensor estaba desequilibrado. Un remate,
sin fuerza exagerada, pero imposible de defender. Todo parecía inevitable. Guardiola llegó a comparar a Messi con algo casi artístico. Dijo que, igual que un pianista no toca solo con las manos, Messi no jugaba únicamente con los pies. Jugaba con el cuerpo entero, con la mente, con la percepción total del juego. Y quizás lo más aterrador era esto. No importaba la posición, el contexto, ni el rival. Messi siempre encontraba la respuesta. Como si el fútbol para él no fuera un desafío, sino un idioma que solo él hablaba con total fluidez. Fue entonces cuando Pep Guardiola empezó a hacer algo que evitaba con cualquier otro jugador: rechazar las comparaciones. No importaba el nombre, no importaba el momento, no importaba cuántos goles marcara alguien en una temporada. Para Pep, sencillamente no era justo comparar a nadie con Lionel Messi. Ya había entrenado a jugadores extraordinarios, ya había enfrentado leyendas, ya había visto surgir talentos en distintas partes del mundo, pero cada vez que aparecía un nuevo fenómeno, la misma pregunta emergía: ¿es como Messi? Y Guardiola siempre reaccionaba de la misma forma, casi incómodo, porque para él esa comparación no le hacía ningún favor a nadie. Al contrario, solo creaba una expectativa imposible de alcanzar. Messi no era un modelo replicable, no era un estándar que alguien pudiera seguir, era una excepción, una de esas rarezas que aparecen una vez, quizás en décadas. Pep llegó a decir algo que lo resumía todo: cuando se habla de Messi, él debe sentarse solo a la mesa. Ningún otro jugador a su lado. Y no por falta de respeto hacia los demás, sino porque sencillamente no existe espacio para compartir ese lugar. Era un reconocimiento silencioso de que el fútbol, en ese momento, había encontrado algo único e irrepetible. Pero había un punto que Pep Guardiola se empeñaba en destacar, algo que, según él, separaba definitivamente a Lionel Messi de cualquier otro jugador de la historia: la completud. Messi no era solo un goleador, no era solo un creador, no era solo un driblador. Era todo eso al mismo tiempo. Guardiola explicaba que Messi podía jugar en cualquier posición ofensiva, y más allá de eso, podía ser un falso 9, un clásico número 10, un extremo abierto, o incluso retroceder para organizar el juego, y, sin importar dónde estuviera, seguía siendo el mejor en el campo. Eso no era normal. La mayoría de los jugadores necesita un sistema, una función clara, un contexto específico para rendir al máximo nivel. Messi no. Él era el sistema. Pep llegó a decir algo que pocos técnicos se atreverían a afirmar: Messi podía ser cualquier número dentro del campo, del 9 al 10, del 11 al 6, hasta el 5 si fuera necesario, porque lo entendía todo, cada movimiento, cada espacio, cada necesidad del equipo. Y cuanto más Guardiola intentaba encuadrarlo en una definición, más se daba cuenta de que estaba cometiendo un error, porque Messi no cabía en etiquetas. No era una posición, era el propio juego expresándose a través de un único jugador. Aún con toda esa admiración, Pep Guardiola sabía que existía algo todavía más frustrante para cualquier entrenador que se enfrentara a Lionel Messi: la imposibilidad de pararlo. No importaba el plan, no importaba la estrategia, no importaba cuántos jugadores fueran designados para marcarlo. Messi siempre encontraba la forma. Guardiola, que conocía cada detalle de su juego, fue directo al grano,
Es imposible controlar a Messi durante 90 minutos. Imposible. Como máximo, intentas reducir los daños, disminuir el número de veces que toca el balón, cerrar espacios, evitar que reciba cerca del área. Pero pararlo, no, porque basta un momento, un único segundo de libertad y todo cambia. Pep explicaba que cuando Messi se acerca al área con espacio para correr, no existe defensa en el mundo capaz de detenerlo. En ese instante, el partido deja de ser colectivo y se convierte en una cuestión individual. Y casi siempre, él gana. Esa conciencia generaba algo inusual en los entrenadores de élite: resignación. No era falta de preparación, no era falta de estrategia. Era la aceptación de que, ante ciertos talentos, el control sencillamente no existe. Y fue en ese punto donde Guardiola entendió algo definitivo. Contra Messi no juegas para anularlo, juegas para sobrevivirle. Y aún frente a tantos desafíos, había algo que dejaba a Pep Guardiola todavía más impresionado con Lionel Messi: el hambre. No un hambre común, sino una obsesión constante por decidir partidos. Guardiola ya había entrenado a delanteros extraordinarios, jugadores con números impresionantes, capaces de marcar goles en cualquier contexto. Pero cuando el tema era Messi, dejaba algo muy claro: no existe comparación posible. Porque no se trataba solo de cantidad, se trataba de repetición. Messi no hacía eso durante una temporada, ni durante 2. Mantenía cifras absurdas durante 10, 15 años, siempre en lo más alto, siempre decisivo, siempre siendo el jugador que cambiaba el destino de los partidos. Pep sabía que muchos jugadores podían tener un gran año, algunos hasta 2 o 3, pero sostener ese nivel durante tanto tiempo, eso ya no era talento, era algo mucho más grande. Era una combinación de mentalidad, disciplina y una relación casi inexplicable con el juego. Y lo más impresionante es que incluso después de todo eso, Messi seguía jugando con la misma naturalidad, sin parecer forzado, sin mostrar esfuerzo exagerado, como si para él hacer lo imposible fuera simplemente parte de la rutina. Y fue entonces cuando Guardiola comprendió que no estaba ante un jugador que buscaba ser el mejor, sino ante alguien que, sencillamente, no sabía ser común. Pero, en medio de tanta genialidad, Pep Guardiola reveló algo que pocos esperaban escuchar sobre Lionel Messi. Ni él mismo sabe exactamente lo que va a hacer. Puede parecer imposible, pero para Guardiola, esa era una de las mayores armas de Messi. Cuando recibe el balón, no existe un patrón fijo, no hay un movimiento predecible, ni siquiera una decisión completamente planeada. Todo ocurre en el instante, en fracciones de segundo. Pep explicaba que muchas veces ni el propio Messi puede anticipar su siguiente acción, y es precisamente eso lo que lo hace imparable, porque si ni él sabe exactamente lo que va a hacer, ¿cómo podría saberlo un defensor? Cada jugada nace en la improvisación, cada decisión surge en el caos, cada movimiento lleva consigo una sorpresa, y aún así todo funciona. Es como si su talento operara en un nivel instintivo, un lugar al que el pensamiento lógico no llega, donde el fútbol deja de ser razonamiento y se transforma en pura intuición. Guardiola entendía que ahí había algo que no se enseña, no se entrena, no se copia, porque no viene de afuera, viene de adentro. Y quizás
sea exactamente eso lo que hace a Messi tan diferente de todos los demás. No juega siguiendo el partido, crea el partido mientras éste sucede. Al final de todo, después de tantos análisis, comparaciones evitadas e intentos de explicación, Pep Guardiola llegó a una conclusión simple y al mismo tiempo imposible de ignorar. Lionel Messi no es solo el mejor jugador que ha visto en su vida. Es algo que quizás el fútbol nunca más vea. Guardiola, que vivió el juego en todos sus niveles, como jugador, como entrenador, como estudioso, reconoció que lo que Messi hizo durante más de una década no era esperado, no era predecible, no era repetible. Temporada tras temporada, 40, 50, 60 goles, títulos, decisiones, momentos históricos. Pero, por encima de todo, emociones. Pep dejó claro que Messi no solo cambió resultados, cambió el propio Barcelona. Llevó al club a un nivel que dominó el mundo durante años y al mismo tiempo transformó la carrera de todos los que lo rodeaban, incluida la suya. Y quizás esa sea la parte más poderosa de todo. Messi no fue solo un fenómeno individual, elevó todo lo que tocó. Guardiola nunca ocultó la gratitud. Dijo que tuvo el privilegio de entrenarlo, de verlo de cerca, de vivir aquello que millones solo pudieron ver por televisión. Y al final, su mensaje fue casi como un suspiro de quien sabe que presenció algo irrepetible. No se trata solo de títulos o números, sino de las sensaciones, de los momentos, de aquello que solo quienes lo vieron pueden sentir. Y es por eso que para Guardiola, Messi no pertenece únicamente al fútbol, él pertenece a la historia.